Muy buenas, mi nombre es Fabricio Eduardo Saavedra Briceño y hoy día junto a mi grupo vamos a explicar los principios del electromagnetismo de nuestra laboratorio 2 de Fundamento de Electricidad y Magnetismo. En el experimento 1 tenemos el lanzador de anillos, que tiene como objetivo responder a las preguntas del cuestionario usando la teoría del curso, analizar el principio por el cual funcionan los anillos, observar el comportamiento de los anillos frente al lanzador de anillos. Como materiales tenemos estos. Como resultado tenemos que con la barra de hierro, el anillo de aluminio tocó el fondo de la caja, el anillo de cobre fue más lento que el aluminio y llegó a la mitad de la caja y el aluminio partido simplemente no salió. Sin la barra de hierro, el aluminio tocó el borde de la caja y con el anillo de cobre menos elevación del anillo y el aluminio partido simplemente no salió. Como lo podemos ver acá en la tabla de observaciones, empezamos con el cuestionario. El cuestionario. Mi nombre es Catalina Rojas y les estaré presentando el cuestionario. ¿Por qué el anillo es lanzado al presionar el interruptor? Al presionar el interruptor se establece una corriente que fluye a través del lanzador y este genera un campo magnético. Este sigue la ley de Biot-Savart. El campo magnético generado se concentra en el anillo y debido a esta intensidad de campo y su concentración, vuelve a los anillos lo suficientemente fuerte como para lanzarlos fuera del lanzador. En la siguiente tenemos qué diferencia hubo al usar el anillo de cobre en comparación del aluminio. Al usar el anillo de cobre se puede observar que salió volando ligeramente con más fuerza. Esto se puede deber a la susceptibilidad de campo magnético del cobre y que es mejor conductor eléctrico. Como consecuencia genera un campo magnético un poco más intenso. ¿Qué ocurrió al colocar el anillo hueco? ¿Por qué ocurrió esto? Al colocar el anillo hueco no pasó nada, es decir, no salió disparado. Esto se puede deber a que el anillo presenta un hueco y su distribución de campo puede ser irregular e insuficiente para disparar el anillo. Y el aluminio, al ser un material paramagnético, es probable que no experimente la atracción magnética suficiente para impulsarse fuera del lanzador. Las conclusiones. Tenemos como conclusiones que se logró aplicar los conocimientos adquiridos para comprender los conceptos relacionados a los temas como corriente eléctrica y magnetismo. También, al analizar cómo funciona el lanzador de anillos, podemos concluir que se basa en la interacción de fuerzas magnéticas y también que el material del que se constituye el anillo influye en su respuesta al campo magnético. Ok, empezando con el experimento 2, que es la inducción de electromagnética en una bobina, tenemos como objetivo responder a la pregunta: ¿por qué al girar el imán se produce una corriente? Tenemos que determinar el periodo y la velocidad y aproximar el valor de la corriente inducida y compararlo con el valor experimental. Como material tenemos estos y empezamos con el cuestionario. Mi nombre es Abigail Toscano Tapia y voy a explicar el cuestionario del experimento número 2. ¿Por qué al hacer girar el imán se produce una corriente? Podemos explicar esto a través de las dos leyes, la ley de Faraday y la de Lenz. Faraday nos dice que la variación del flujo magnético a través de una fuerza cerrada induce a una fuerza electromotriz, o también llamada Feng. Y la ley de Lenz nos establece que la corriente inducida se opone al cambio del flujo que la produce. Tenemos el experimento. Nos dice que ahí estamos observando que al hacer girar el imán se produce una corriente inducida o un fenómeno electromagnético. El flujo magnético a través de la rotación del imán cambia. Este cambio se produce por la ley de Faraday y la dirección está dada a través de la ley de Lenz, que nos dice que se opone al campo magnético, también conocido como ley de conservación. Aquí tenemos la toma de los resultados. Hicimos 4 pruebas. La tabla de datos. Y continuamos con el cuestionario. Aquí nos piden mostrar la gráfica y hallar la velocidad angular y el periodo. Para eso vamos a tener en cuenta la siguiente ecuación. Y como podemos ver en nuestro gráfico, hemos tomado de 1 segundo a 2 segundos, es decir que tenemos el tiempo de 1 segundo y en ese segundo podemos observar que hay 7 oscilaciones. Continúa. Aquí vamos a determinar un número de oscilaciones, por lo cual nos da el resultado de un periodo de 0.1429 y una velocidad angular de 43.982 radianes por segundo. Luego vamos aquí a aproximar el valor de la corriente inducida pico. Para esto vamos a considerar las siguientes ecuaciones. Las leyes de Faraday y Lenz se sintetizan de la siguiente forma.
La corriente inducida que se opone a la variación del flujo. Aquí tenemos, y luego también las siguientes fórmulas para determinar el área, la corriente. Continúa, por favor. Vamos a calcular con los siguientes datos que hemos obtenido. Primero derivamos la ecuación del flujo y luego obtenemos la siguiente ecuación de la derivada. Calculamos el área y el campo pico. Tenemos que el área es 1.27 por 10 a la menos 2 metros cuadrados y el B pico es igual a 1.823 microtesla. Reemplazamos en la función en la derivada que obtenimos arriba y nos sale que es igual a menos 6.8318 por 10 a la menos 4. Luego calculamos la FEN y la corriente. La FEN nos sale, reemplazando las 100 vueltas, nos sale 6.8318 por 10 a la menos 2. Y dividiéndolo entre la resistencia, que es 1.2, nos sale que la corriente inducida es igual a 5.6932 por 10 a la menos 2 amperios. Y finalmente calculamos la corriente inducida, que es la semisuma de la corriente máxima y mínima, el cual nos da un resultado de 4.9185 por 10 a la menos 2. Estos son los resumen de los resultados que hemos obtenido, el valor teórico y el valor del laboratorio. Continúa, por favor. Ok. En la siguiente parte del cuestionario tenemos que utilizar un código en Python para poder graficar las bobinas, la gráfica de la bobina, campo magnético, como podemos ver acá, que este es el campo magnético estimado y experimental. En el resultado experimental, que es la línea azul, podemos ver que tiene mucho ruido. Por eso, para poder derivar más fácil, hemos de utilizar el código Python para estimar una fuente con menos ruido, una fuente sinusoidal, y como podemos ver, que nuestra frecuencia es de 43.81491 y nuestro valor exponencial que hemos obtenido es 43.92.82, que tenemos como error relativo un 0,1671. En la parte 2, que tenemos nuestro valor pico, tenemos que la gráfica obtenida del sensor, que es la línea azul, y la línea anaranjada vendría a ser la gráfica calculada en el código Python. Como podemos ver que el pico es 4.9185, que está en mili, y podemos ver que se acerca bastante. Así que nuestro error es un poquito mayor acá por diferentes cuestiones de resistencia. En las conclusiones tenemos que este fenómeno se explica por la ley de Faraday y Lenz, y se puede notar una diferencia entre el valor teórico de la intensidad y experimental de la misma, es de 0.7707. Esto puede deberse al ambiente donde se tomó la muestra, a los materiales con los que se tomó la muestra, entre otros factores. En el experimento 3, que consiste en transformador, tiene como objetivo determinar con cuál núcleo se obtienen mejores resultados, establecer una relación obtenida por el multímetro o Lawyer Pro y comparar los resultados teóricos y determinar la relación de transformación. Como pueden ver, estos son los materiales. Y como resultado tenemos que se obtuvo un mayor voltaje de salida de 2,08 en la toma 4 con el núcleo cerrado, y al probar diferentes combinaciones de bobinas se obtuvo una relación de transformación. Y también la eficiencia que se transfiere de la bobina primaria a la secundaria. Como tenemos acá diferentes formas armados de circuitos, tenemos cada uno sin núcleo, uno con un núcleo con forma de barra, uno con núcleo de forma de U abierto y uno con núcleo de forma de U cerrada. Estas son las gráficas obtenidas en el programa Lawyer Pro, y con la tabla de datos con las bobinas que nosotros hemos armado, que son una de 400 y una de 200 en la primera imagen, y una de 800 y una de 400 en la segunda imagen. Estos son los resultados en el programa Lawyer Pro, y le doy para a mi compañera. Mi nombre es Luciana Luis y responderé el cuestionario. Se obtuvieron mejores resultados con la configuración del núcleo de hierro cerrado. Este transformador crea un flujo magnético controlado mediante el uso de láminas aplicadas de hierro que reducen las corrientes, generando una mayor eficiencia en la transferencia de energía. Por ello se tiene un mayor voltaje inducido de 2.08 en la bobina secundaria en comparación con otras configuraciones. Acá tenemos que hallar con la pregunta previa una relación de transformadores. El voltaje de la bobina secundaria entre el voltaje de la bobina primaria, que en este caso sería 0.69. Esta relación indica cómo se realiza la conversión de energía del primario al secundario. Y acá está la transformación teórica, que hallamos que es 1. Se puede observar que existe una diferencia entre la relación de transformación teórica y práctica. Y esto implica que el voltaje en el devanado secundario debería ser igual al voltaje en el devanado primario. Esta diferencia se debe a las pérdidas presentes en el transformador, como las pérdidas en el núcleo magnético. Las pérdidas en los devanados de cobre y las pérdidas debidas a las corrientes del fósforo. También pueden ser por posibles errores de medición en los valores de voltaje. En la relación que existe entre el voltaje medido por el multímetro y el voltaje por el Lawyer Pro,
es el voltaje igual al voltaje pico entre raíz de 2. El voltaje pico hace referencia al valor máximo que alcanza una forma de onda, mientras que el voltaje RMS, valor eficaz, es un valor equivalente en corriente continua, que generaría la misma potencia disipada en una carga resistiva. La razón por la cual se utiliza la constante raíz de 2 es que en esta relación se debe a las propiedades matemáticas de una onda sinusoidal. Acá hallamos la relación de transformación, que es 0.42, y la relación de transformación teórica, que es 1 medio, 0.5. La siguiente relación es de 0.41 y la relación de teórica es 1 medio, que también es 0.5. En un transformador reductor, la relación de transformación será inferior a 1 debido a su diseño y configuración específica. Este tipo de transformador se emplea para disminuir el voltaje de entrada y obtener un voltaje de salida más bajo. Conclusiones. Se obtuvo una relación de transformación práctica cercana a teórica, entonces el transformador está funcionando correctamente. Mediciones precisas de voltaje en ambas bobinas primarias y secundarias son útiles para evaluar la eficiencia y la calidad del transformador eléctrico.